economía de Estados Unidos, cuando crece, ya no arrastra igual que antes a la economía mexicana. Sin embargo, si cae en una recesión como el fantasma que recorre a buena parte de la economía global, ahí sí puede perjudicarnos y puede llevarnos a sufrir situaciones económicas complejas, sobre todo si se suman a la desaceleración interna que vive la economía mexicana este año y proyecta conservarse en el próximo año. Muchas gracias por estar con nosotros. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, los retos que enfrenta internos y externos la economía mexicana de cara a la crisis global en ciernes que al menos los mercados ya han comenzado a anticipar. Soy José Buendía, le agradezco mucho que esté con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora vamos a ver unos datos para arrancar con nuestro debate. México enfrenta un doble reto frente a las amenazas de recesión que recorren a la economía mundial. Por un lado, prepararse para afrontar el impacto de una desaceleración del comercio internacional y por el otro, reactivar el crecimiento interno que se estancó en el primer semestre del actual gobierno respecto al año anterior. El panorama económico del país se vislumbra complicado, como lo refleja la contracción del mercado de valores hasta sus soportes de resistencia en la última semana y las presiones sobre el peso, aunque haya repuntado la inversión extranjera en los primeros 6 meses de este año. En ese contexto, aumentan las voces desde el sector oficial y de legisladores de Morena que pronostican una reducción del superávit fiscal para el presupuesto en el 2020, desde el 1.3% del Producto Interno Bruto hasta alrededor de 0.5%, dado que las estimaciones del gasto están descuadradas de las expectativas de ingresos ante una menor actividad económica. El debate sobre el presupuesto iniciará el 8 de septiembre y un punto central será resolver el problema de los ingresos públicos de todas las haciendas federales y estatales. A lo largo del año, se han revisado las expectativas de crecimiento hasta bajar casi a 0.5% y para el año entrante apenas alcanza un 1.5%, sin contar con una recesión en Estados Unidos. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, alertó que el escenario para el diseño y el debate de presupuesto para el 2020 está enmarcado en complicaciones serias. Tenemos un problema de cierta gravedad, sostuvo el legislador, por la situación trágica por la que atraviesa la inversión en la obra pública de los municipios. La economía de México creció sorpresivamente en el segundo trimestre, ayudada por un mejor desempeño del vasto sector de servicio, contrarrestando algunos temores sobre si el país habrá entrado en una recesión técnica. El Producto Interno Bruto avanzó un marginal 0.1% entre abril y junio frente a una contracción del 0.2% en el trimestre anterior y por encima del retroceso de un 0.1% pronosticado por analistas. Informó Fernanda Dávila. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. La economía mundial tiene los ojos de la atención porque ahí se mueve cada vez más el espectro de la posibilidad de que se genere una recesión internacional, aunque hay versiones, por ejemplo, dentro de la propia Fed de Estados Unidos, que dicen no ver aún los indicadores tan consolidados como para anticipar que la economía mundial caiga en esto. Pero en cualquier caso, la suerte que corra la economía internacional repercutirá en un país como el nuestro, en el que además se conjugaría con un frenón o un estancamiento como el que ha vivido la economía del país en lo que va de este año. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, como todos los miércoles. Fausto Barajas, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Gracias, Pepe. Bienvenido después, hace un mes que no nos veíamos. Prácticamente, sí. Qué gusto verte nuevamente. Ha pasado algo de agua ya bajo un ratito el puente, aquí en la ciudad, sí. Fausto Pretel. Hola, Pepe. Un placer tenerte como siempre en este Gracias, programa. igualmente. Me gustaría empezar, si quieres, de afuera para adentro. Ajá. ¿Cómo estás viendo la situación económica internacional? A ver, sí sabemos que hay una desaceleración en China, que hay fenómeno como el Brexit, la posibilidad de que haya un portón, en el caso de Gran Bretaña, Italia en crisis, Estados Unidos con algunos barruntos también de desaceleración. ¿Tú crees que sí es real la posibilidad de que entremos a una recesión internacional? Bueno, pues todo parece indicar que los indicadores hacia allá nos llevan, ¿no? Es decir, un pronóstico del tiempo ya mucho más claro
en el sentido de que sí se está viendo un agotamiento de los crecimientos, el costo del dinero cae. El banco alemán, el Banco Central Alemán, por primera vez emite bonos tasa cero prácticamente, ve un panorama a 30 años con estos bonos que trata de colocar, pues precisamente que hablan mucho de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que la palabra en este momento que define global, es incertidumbre, ¿no? Y eso habla desde Asia, pasando por América Latina, evidentemente Estados Unidos, que también entra en un periodo, después de varios años de crecimiento, viene un momento también complicado. Y como tú bien dices, yo creo que el elemento del Brexit en Europa pues se acerca y eso pues es octubre, ¿no? El 31 de octubre. 31 de octubre. Todavía con la posibilidad de renegociar algo, sin embargo, pues hoy, ¿no? Que Angela Merkel recibió a Boris Johnson, lo recibe con cierto optimismo después de que las 2 anteriores semanas han sido de mucho pesimismo, en el sentido de que Boris Johnson no pone freno, va hacia adelante con un Brexit sin acuerdo para el 31 de octubre. Le molesta esta cláusula de backstop, que es una cláusula que une a las 2 Irlandas, que une a los mercados y que de alguna forma, aun cuando haya un Brexit, condicionaría al menos en 2 años la posibilidad de que tenga un mercado común entre esas 2 partes y no fronteras duras, ¿no? Pero en América Latina lo mismo, ¿no? Yo creo que la llegada de Bolsonaro a Brasil también genera mucho ruido, a pesar de que llega con una idea de libre economía, ¿no? Libre mercado, privatizando empresas, con una visión mucho menos estatista que las anteriores administraciones de Lula y de Dilma. Pero en comparación, una crisis profundísima en un país gobernado por la derecha hasta ahora. Bueno, con Argentina, ¿no? Medidas dificilísimas. Con un descalabro contundente. Entonces, pues sí, yo creo que el panorama es complejo, ¿no? Y también en México, que de alguna forma la incertidumbre del no gasto, de quizás las coordenadas no están muy bien esbozadas, ¿no? Claras hacia dónde vamos. En términos del modelo económico, a eso me refiero, pues habla de que se están acumulando noticias complicadas, ¿no? Incertidumbre o recesión internacional, no es lo mismo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que ahorita está más claro, o tienes mayor incertidumbre que una recesión. Porque Estados Unidos, por ejemplo, lleva creciendo 121 meses de manera ininterrumpida. La expansión más grande que ha habido, antes habían durado más o menos 52 meses. Así es, histórico, entonces, es un récord. Ha pasado, ¿no? Ves, hay datos que se llaman la atención, la curva se invirtió en los bonos de 30 años que ya te empieza a manejar ahorita, sí, ¿no? Lo que estabas diciendo, Fausto. Eso ha ocurrido cuando estás en la antesala de una recesión o se acerca, la probabilidad de una recesión también ha aumentado cuando pasa el 30%, ahorita en el 32%. Entonces ves indicadores en la economía, digamos, vinculada, que ya estamos desvinculada de la economía norteamericana, pero lo que más nos afecta a nosotros, con quien más tenemos comercio, que es al fin y al cabo el motor que ha permitido que México no haya caído más en crecimiento económico este año, es el motor de las exportaciones, que realmente es Estados Unidos que nos preocupa. Lo otro es un contexto. Yo creo que el contexto de lo que estás viendo en Europa, que afecta de una otra manera también a Estados Unidos por lo que nos puede dar de rebote, lo que sí estás viendo es que estas políticas, creo yo, proteccionistas o mucho más estatistas, sí cobran sus facturas en el mediano plazo. Todo lo que mencionaban en Argentina, pues yo creo que más que el fracaso o el tema de Macri es la capacidad inoperante de Macri de sacar la recesión, o bueno, no la recesión, la crisis económica que le dejó Kirchner y no entrarle de manera profunda para revertir la situación. Entonces lo que estás viendo es una continuidad del fracaso de estas políticas estatistas, populistas, y en otros países, o sea, en Inglaterra, lo que estás viendo es pues, esta incertidumbre pues, de la salida tan abrupta de lo que puede ser el Brexit, con las consecuencias que pareciera que no las están reflexionando. Y obviamente Alemania sí, pues una condición que ha tenido también una expansión ya también larga, pues simplemente a lo mejor un cansancio de lo que ha sido el crecimiento en Alemania y también las políticas relajadas de migración que han tenido, que seguramente han tenido un impacto dentro de Alemania. Yo creo que esa es una buena discusión. Sí. A ver, tratar de explicar a qué se debe la posible recesión internacional. Si es el fin de un ciclo, 121 meses creciendo y que llega a su agotamiento o a su fin, o si
hay una factura de las políticas proteccionistas, pero no solamente, digamos, pensando en países latinoamericanos, sino sobre todo pensando en la guerra comercial con China y incluso pues, el efecto dentro de la Unión Europea. Es una acumulación, yo creo que, de aspectos. Si vemos el caso de Reino Unido, particularmente me parece que es un elemento, un escenario en donde la política ha ido descomponiendo la economía, precisamente por la enorme irresponsabilidad que tuvo primero David Cameron, al ser un primer ministro que por voluntad propia, pero sobre todo por interés propio, rentabilidad política, puso en las urnas la posibilidad de una salida de su país, de la Unión Europea, y eso lo hizo porque internamente en su partido muchos conservadores le estaban pidiendo eso, ¿no? Es decir, un partido dividido en donde decían tenemos que sacar las urnas, tenemos que salirnos de la Unión Europea porque hay mucha rigidez, no nos permite crecer económicamente, está muy regulado, sobreregulado la Unión Europea. Sí. Y en ese timing, o en ese sentido, en ese pulso personal de David Cameron, comete el grave error pensando que iban a votar en contra. Pero ahí, de alguna manera, el referéndum termina con su carrera política, pone de alguna manera a May, que también no supo manejar la transición, en el sentido que hizo una campaña a favor de... A ver, pero entonces tú lo que dirías más bien es, a ver, la situación o las dificultades económicas internacionales son por distintas razones y caso por caso. Yo creo que no sí. No puedes atribuirla solamente a un factor. No, yo creo que hay ciertos comunes denominadores, quizá hay un común denominador, ¿no? Que es el ciclo, es el péndulo, de alguna manera una economía global que también está agotada, pero también influye mucho el tema político, ¿no? El tema de Reino Unido me queda muy claro, el tema de los aranceles propiciado por Donald Trump en contra de China, bueno, pues es evidentemente un efecto, un balazo de pie que se está metiendo, pero a un costo muy elevado, y aún así quizás, bueno, trate de romper la burbuja económica de China. Es decir, el problema quizás a corto plazo no sea el conflicto económico con China, Estados Unidos, sino lo que puede llegar a mediano y a largo plazo, que puede ser o desencadenar un conflicto mucho más allá de la economía entre las dos potencias, ¿no? El factor de la política, y regresamos, voy a un corte comercial, el factor de la política y un fenómeno que vemos en este año en México, se desliga de la dinámica del crecimiento de Estados Unidos. ¿Es porque por razones económicas, políticas, internas, externas? ¿Cuál? Es decir, ¿cómo nos puede más o peor afectar la situación internamente? ¿Cómo debe de prepararse México para una eventual situación de recesión económica internacional? Es un asunto que yo creo que debe estar preocupando a los legisladores, Fausto, sobre todo los que están elaborando el presupuesto o los que van a recibir el presupuesto, el paquete económico 2020. Y me gustaría partir de un dato que también nos ha arrojado este año, ver que a diferencia de otros años, Estados Unidos sí ha crecido. No ha crecido a lo mejor con la fuerza que hubiera querido su presidente, pero el tema es que ya no arrastró a la economía mexicana como ocurría antes. Digamos que se han desligado los procesos económicos, por lo menos a juzgar por los datos en el último año. Del último año. Bueno, de hecho los americanos han crecido más de lo que incluso se esperaba cuando decían con las economías convergían, ¿no? Las grandes con las chicas crecían más rápido y eventualmente convergían. Aquí ha sido ya al revés, ya lleva años Estados Unidos creciendo más que México. Ahora, el desvinculamiento yo creo que la vinculación de la economía viene casi desde que se firmó el TLC, ¿no? Y más o menos venían los ciclos económicos extremadamente correlacionados. Sí. Yo creo que se rompe o pasa este último año, más que nada por la incertidumbre del gobierno. Yo creo que se empieza a generar falta de confianza. Ya hay datos, digamos, en la economía mexicana o señales, como fue la cancelación del aeropuerto, rondas, falta de gasto, digamos, o de la capacidad de ejercicio del gobierno en la inversión, ¿no? Y esta falta que se empieza a generar de confianza, la posibilidad o la incertidumbre de lo que va a ocurrir con el TLC, TEMEC, que siempre se ha dicho, y creo que es un elemento que no hay que perder de vista. El TLC, aparte de dar beneficios económicos, fue un ancla brutal para la economía mexicana, término de respeto y garantía o certidumbre, y con esa certidumbre, a la inversión en términos de los contratos. Y el TLC fue una de sus mayores virtudes desde el punto de vista político, estratégico, dar esa certidumbre a quien hacía negocios en México, tener instancias aquí o fuera donde se respetaran los contratos. Cuando ya empezó la incertidumbre con la llegada de Trump al poder,
y que iba a desbaratar el TLC o a cancelarlo. Luego el eventual TEMEC, creo que ahí empieza un poco a perderse ese tema de confianza brutal que se tenía como elemento central del Tratado de Libre Comercio o el TEMEC. Pero fíjate qué interesante, o sea, a ver, estaríamos ante otro caso distinto en el que esta ruptura del ciclo, la separación de economías tan integradas, se debería a factores internos, dígase políticos, así como a factores externos, la renegociación que impulsa el gobierno de Trump con sus tesis, digamos, proteccionistas. ¿Cuál de los dos te parece que está incidiendo más en el ciclo? Hago la pregunta porque del diagnóstico que tomen nuestros legisladores y el Ejecutivo, pues serán las medidas para prepararse ante una eventual recesión internacional y el efecto que tendría. Yo creo que ha habido la convergencia económica y comercial entre México y Estados Unidos ha continuado con esas expectativas del TEMEC, pero lo que sí ha habido un cambio radical es en el distanciamiento político entre los dos presidentes. Y no hablo solamente del actual presidente López Obrador, sino el anterior, ¿no? El Peña Nieto, en donde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nunca pudo medir cómo abordarla, cómo negociar, cómo acercarse, porque comete el error de haberlo recibido como candidato sin haber recibido a Hillary Clinton. Es decir, la presencia de Trump, sin haber sido condicionada a la presencia de Hillary Clinton, creo que ese fue un grave error de Peña y de Videgaray. Lo que ellos apostaron fue, una relación personal y no institucional con Kushner, y en ese sentido se perdió creo que 1 año y medio de una relación política importante. Es decir, la inercia continúa, la inercia pues, de dos países que tienen establecidos un puente comercial muy importante, muy sólido, pero sí alcanza a dañar el hecho de que políticamente estén espalda contra espalda. O sea, ¿Y yo creo el que sí hay... distanciamiento tú ves que se profundiza, se mantiene, se relaja con López Obrador? Se mantiene una constante al inicio de su sexenio, pensando que de alguna manera a lo mejor podría en algunos meses encontrar la fórmula para acercarse, pero creo que no se ha podido acercar. En parte por la enorme, digamos que la ausencia de diplomacia que tiene Donald Trump y el enorme odio que sí deja a su paso en su política exterior o bilateral con México. En ese sentido, creo que a mediano y a largo plazo, creo que no ha sido tan mala la idea de que no se reúnan. Yo era de los que decía hace 5 o 6 meses, o hasta hace 3 meses... Que tenían que reunirse, ¿no? Para de alguna manera darle pues cierta normalidad a la relación. Pero creo que después de la decisión que tomó Trump, la amenaza, el chantaje de aranceles o seguridad, y México optó por seguridad en la frontera sur de nuestro país, a partir de ahí creo que no existen las condiciones políticas precisamente por ser un personaje tan pueril en términos diplomáticos como Donald Trump. Creo que ahí sí descarga todo López Obrador en Marcelo Ebrard, toda la política exterior en su persona, y pues es de alto riesgo en el sentido de que en cualquier momento puede regresar Donald Trump a pedir más, ¿no? Porque no se va a saciar con el tema de los aranceles y la seguridad. Sobre todo entrando en una campaña política ya rumbo hacia el 2020, en donde es un personaje impredecible, en donde en cualquier momento, por ejemplo, hace 2 días tuiteó lo del muro. Así es, hoy impone esta idea de que a partir del viernes estará esta norma en donde va a permitir que los menores de edad permanezcan tiempo indefinido acorralados o cercados como si fueran unos animales en una granja y no pasa nada. O sea, eso es algo increíble. El Congreso en Estados Unidos está de vacaciones y este hombre está de alguna manera pues tratando de comprar islas, tratando de comprar... Pero es un hecho. Otra vez, digamos, la política en uno u otro sentido explicando Yo creo que sí. La ruptura del ciclo económico, sobre todo el distanciamiento entre las dos economías. En cualquier caso, voy a una pausa y regreso, porque así como se ha separado el ciclo económico de los dos países, lo que en cambio no va a ser difícil de separar es que si ellos caen en una recesión, no nos lleven a nosotros, porque es el único motor, a ese baile. Estamos hablando de cómo debe prepararse México ante una eventual recesión internacional. Me quedé contigo, Fausto, porque en efecto, así como se rompió el ciclo que nos jalaba de la economía estadounidense, si eso ocurre, desde luego, ahí sí nos va a perjudicar y va a tener un impacto directo en la economía mexicana. Así es, hasta el momento lo que estaba jalando era el motor externo, ¿no? Si esto tú tienes 3 motores, que era el interno, digamos el consumo interno, el
el gasto, la inversión de gobierno y el externo, las exportaciones. El único que nos estaba moviendo o estaba todavía creciendo era el de las exportaciones, que era, digamos, el que nos tiene vinculado a la economía americana. Los otros dos son los que han roto el ciclo, que ha, digamos, paralizado la economía mexicana, que son factores completamente internos y generados por el cambio de gobierno. Ahora, ¿qué quieres? Sería básicamente industria y servicios, ¿no? Sin duda, a ver, y las Esos señales son los que dos has mandado, puntos. que yo creo que es lo que ha pasado, o sea, el deterioro, más que la incertidumbre, la confianza de la inversión con las señales que has mandado, eso ha propiciado, creo, que baje o se vea con reservas si invertir o no. Más, métele esta incertidumbre que llevamos un rato, en términos de qué va a pasar con el TLC, el TEMEC, porque aunque dicen va a pasar algo, Sí, pero luego que empresas que dicen, todavía pues vamos hay- con calmita a ver qué va a ocurrir, interrogantes, porque está pues, claro. como decía Fausto, pues, cada 2 días hay tuitazos de te quiero y otros cada 2 días de ya no te quiero. Ahora, pensando ¿No? en cómo prepararnos frente a esa situación, yo pondré sobre la mesa, a ver, hay un chance de que China, por ejemplo, la guerra comercial Estados Unidos-China sea una oportunidad para que ahí México se cuele y justamente exporte más a Estados Unidos y se defienda del impacto que pueda haber de la menor actividad de la economía norteamericana o no. ¿Cómo ven? Pues ahorita somos el principal socio de los Estados Unidos. A ver, si tiene una recesión, Ya yo lo creo que somos. nos vamos a afectar. Lo que sí México tiene que prepararse, y ahorita lo comentábamos, era, viene tu presupuesto. Si esto fuera una empresa, estarías en el corte, digamos, de ver qué jaló este año y que se vale. Hay un cambio de gobierno, más que de gobierno, de régimen, como lo ha hecho el presidente. Ver qué ha jalado en estos primeros 9 meses de gobierno y ya casi año y medio de que él empezó a ejercer, porque pues, prácticamente desde julio él ya empezó a ejercer como Claro. presidente en funciones, ¿no? Desde Y- el día después de la elección, él ya casi, era, casi. ¿no? de facto. Entonces, y luego ya viene el presupuesto, ¿no? Que si sería en términos de una empresa, estarías planeando qué viene. Y ahí es donde yo creo que tienen ya la oportunidad de ver, con esto que se está viendo, es pues cómo le meten a la capacidad de ejecución del gobierno, al gasto, si el superávit lo van a bajar, y ver cómo pueden enfrentar o hacer que los otros dos motores internos jalen. Y eso se va a tener que generar con mayor confianza en la inversión, tanto privada y mayor inversión pública, para que puedan, digamos, hacer una mitigación si es que se consolida una recesión, sobre todo en Estados Unidos, derivado de lo que Estados Unidos enfrenta en el mundo, ¿no? Con sus socios comerciales. ¿Cómo ves, Fausto? No, a ver, yo ¿Tendría que ser una estrategia hacia afuera China o tendría que ser medidas internas para paliar esto? Impuestos, reducir el déficit fiscal, en fin. Bueno, primero, Deuda. al menos yo no entiendo muy bien cuál es el modelo económico de la actual administración. Es decir, de una izquierda se esperaría que quizás un componente keynesiano hubiera sido una carta de presentación. No digo que de alguna manera le diera que revirtiera el modelo pasado, pero sí me llama la atención que el gasto público pues prácticamente cayó y eso genera también mucha incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque a veces el Estado se convierte en uno de los grandes incentivadores, ¿no? De la iniciativa privada. Es decir, ¿por qué? Porque el presidente va arriba o va hasta adelante del ferrocarril, ¿no? Va planeando, va dando rumbo, ¿no? Y en este caso creo que así ha faltado. Yo creo que ha tenido un componente mucho más político que económico. Él le gusta mucho más la política que la economía. Sin embargo, yo miraría lo que sucedía con Vicente Fox, que también pues, le gustaba más la política que la economía, pero tenía a un personaje muy interesante en la Secretaría de Hacienda, en donde le daba certidumbre, ¿no? Francisco Gil, que de alguna manera, pues al menos tenía disciplina, ¿no? Disciplina y venía de alguna manera, pues retomando la economía de los 12 años anteriores. Bueno, que a ver, un aquí- primer ministro de facto, ¿no? sí, pero A ver, aquí hay gente que lo está advirtiendo. Pienso, por ejemplo, en las declaraciones recientes de Alfonso Ramírez Cuellar. Dice, hay graves problemas con el presupuesto, complicaciones serias. Se refiere, evidentemente, a los déficits que hay en las haciendas públicas de todos los niveles de gobierno y particularmente la obra pública de los municipios. Es decir, sí estamos apercibidos de lo que puede ocurrir. Sí. Se está diciendo. Sí, a ver, es que creo que a ver, no sé si le van a entrar ahorita, pero yo creo que el gobierno, esto ya tiene años, o sea, el gobierno no le alcanza. Y este rollo ya que nos encanta aquí decir que la eficiencia y vamos a reducir y bajarle, yo creo que es al contrario. O sea, el presupuesto, digan lo que digan, no da. O sea, a ver, las pensiones. Las pensiones en los últimos 10, 15 años han pasado de haber representado 86 mil millones de pesos, en pesos constantes, a Más de 10 100, ¿no? veces Sí. más. Estás hablando
que las pensiones que se pagan en este país representan del presupuesto casi el 18%. La amortización de la deuda anda por ahí. Así es. Y la inversión pública anda por ahí, que la inversión pública representa 2.5% del PIB, mientras cualquier país que le mete, sin contar el sector energético, gasta el 5%. Entonces, ¿cómo te explicas que este país pueda crecer más si el presupuesto no da? O sea, no tenemos suficiente policía en los estados, a nivel federal, no tenemos suficientes doctores y enfermeras, maestros mal pagados. El presupuesto falta, o sea, para tener una economía como esta, con el presupuesto que tenemos, no da, necesitas subir impuestos. O sea, si tú ves el dato del AUDE, México recauda del orden del 16-17% del porcentaje del PIB, y en promedio es el 34%. O sea, no recaudamos, y no recaudamos en los estados. A ver, pero vele sumando. El tema de los impuestos, descartado, por lo menos No en creo que el le entren presupuesto ahorita, ¿no? 2020. Luego tienes declaraciones del nuevo subsecretario de Hacienda, Gabriel Lloro, que dice, el presidente nos pide que cuidemos el nivel de deuda, entonces tampoco va a ser por la deuda. Le tienen pavor, porque como los acusan de... Lo único que queda es contención de gasto, ¿no? O hay, no sé si haya otra. Ahorita me responden, déjenme ir rápido. Recta final, ¿qué debe hacer o cómo debe prepararse México para un escenario de recesión internacional? Fausto, ya vimos que política fiscal difícil, aumento de la deuda tampoco quiere, reducción del gasto tampoco se ve por dónde, disminución del superávit fiscal, lo más probable, incluso ya las voces dentro del Morena y dentro del Congreso lo están advirtiendo. ¿Tú por dónde crees que debería ser para que esta vez no nos agarren, digamos, diciendo no sabíamos lo que venía? Mira, yo creo que primero no cometer pues graves errores, lo decía Fausto, por el tema del aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Fue como una carta de presentación en donde entiendo que su componente fue 100% político, es decir, quería revertir y quería dejar una impronta rápidamente, ¿no? Antes inclusive de que iniciara su gobierno, con un mensaje político de que iba a ser muy distinto. Pero al mismo tiempo se llevó de largo pues una inversión importante, una proyección de una construcción como un aeropuerto que es a largo plazo. Y en ese sentido, lo que generó fue muchas dudas en muchos países sobre México. Es decir, la gran interrogante es, preferimos no gastar en este momento, no invertir en México hasta que haya pues seguridad en la inversión, ¿no? Y aunque ha subido la inversión extranjera en 2019. Sí, eso sí, pero a lo que voy es qué hubiera pasado si no hubiera cancelado el aeropuerto. Yo no sé qué componente ahorita estaría la inversión extranjera. ¿Hubiera crecido más? Con las nuevas expectativas, con el apoyo legítimo de 30 millones de votos, con una continuidad desde el punto de vista de la inversión, sobre todo con una tarjeta de presentación hacia el exterior, que eso me parece que es muy importante. No le interesa mucho la parte de política exterior, y eso sí preocupa, porque en realidad es el exterior, a través del comercio, quien está dando cierta solidez o lo que queda de solidez a nuestra economía, ¿no? Y en ese sentido sí habría que tener mucha más atención a lo que está pasando en el mundo y sobre todo generar un plan estratégico. O sea, tú lo que estarías diciendo más bien es la revisión debe ser no solamente de las variables económicas, sino una revisión de las geopolítica también, formas, ¿no? de estructuras políticas y geopolíticas. Sí, yo creo que sí. Por ahí nos deberíamos de preparar frente al sí. vendaval que puede venir. ¿Coincides? ¿Cómo ves, Fausto? A mí me gustaría ver ahorita con lo del tema del presupuesto, sí, ver lo que han propuesto Morena, sobre todo creo que fue Mario Delgado, el tema de bajar el superávit. Lo que sea Fausto, un gobierno más de izquierda, como se dice en progresistas, sí deberías ver una expansión del gasto, y cuando digo el gasto, bien ejecutado. O sea, sí hay ya más bien una cuestión de en qué gastas. Claro. Porque inversión pública hay para hacer, o sea, expansiones de carreteras apoyadas por el gobierno con privados, yo creo que hay que hacer, hay para hacer. Y cuando me refiero a carreteras es porque la carretera sí tiene una dispersión a lo largo del territorio. Proyectos luego específicos, puede ser expansiones de aeropuertos, modernizaciones, de presas, o sea, inversión pública y privada en sectores de infraestructura, yo creo que hay para aventar para arriba. Lo decía hace unos momentos, la inversión es muy baja en México. Si el superávit, la reducción, la metes a lograr la expansión, y también tiene que venir acompañada de una capacidad de ejecución mayor del gobierno, porque ahorita tienen del orden de 800,000, 750,000 millones para inversión, en este año van 17% más abajo de lo que se había ejercido el año pasado en el primer semestre. Bueno. Entonces el gobierno tiene muchos elementos para poder hacer frente
a una situación, digamos, externa adversa. Pues eso se va a despejar en los próximos días, las próximas semanas, hasta el 8 de septiembre, que mande el presupuesto al Congreso. Muchas gracias, Fausto Barajas, por haber estado con nosotros, como todos los miércoles. Un placer haberte tenido. Gracias, Fausto. Fausto Pretelín, gracias a los dos por habernos acompañado, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Contrarias. Los dos.